Hello guys, we continue today this topic which is related about vocabulary, building up vocabulary. And this has to do with word families. Esto es cómo se relaciona una palabra con otras en diferentes partes del habla. Para ello vamos a entender primeramente qué son las partes del habla. Son 9 partes del habla, pero ahorita solamente nos centraremos en 3, que son nouns, adjectives and adverbs. Nouns, la definición sería sustantivos, básicamente cualquier cosa que yo le puedo dar un nombre. Estos son los nouns. Adjectives, bueno, estos son adjetivos, palabras descriptivas que nos ayudan a describir pronombres y sustantivos. Quiere decir, decimos características de ellos, extra. Y por último, los adverbs o adverbios. Estas palabras nos ayudan a describir lo que son adjectives y además verbs. Olvidé mencionarlo, también son parte de lo que son los word families. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esta otra característica? Es de que como una palabra se asocia y podemos identificarlo sobre todo usando un diccionario para describir word families como tal. Vamos a ver ejemplos de unos. Partiendo de esta palabra clave que es active, este es un adjetivo, right? Su sustantivo lo tendríamos así. Relacionado a esto tendríamos un noun que sería activity. Activity or inactivity. Okay, so these are the words that are considered as a noun. Si lo pensamos o ponemos en práctica, activity, una actividad, es un sustantivo, o una inactividad es otro sustantivo. Alright? Sus adjetivos, pues bueno, de este pudiéramos poner los siguientes adjectives que derivan de esta palabra, como active, inactive, interactive, proactive. Todos estos son adjectives y son parte de la misma familia de palabras. ¿Ok? A eso me refiero con word families, que palabras se asocian con otras y que proceden de la misma raíz y se pueden crear otras partes del habla, como les decía, un noun, un adjective, pero también tenemos un verb. Verb tendríamos, so activate or deactivate, dos verbos relacionados a esta palabra. Y por último, un adverb. Curiosamente esta palabra cumple con las categorías que les mencionaba anteriormente. Su adverb, actively. ¿Ok? De qué manera sucedió algo. De eso se trata eso de word families. Ahora bien, ¿por qué es importante saberlo? Porque pudiéndolo clasificar, obviamente, con el uso de un diccionario, en los diccionarios ustedes normalmente van a encontrar, o en un traductor, las categorías, las definiciones, pero antes de esto van a encontrar lo que son las abreviaciones de ellos. So, un noun generalmente lo abrevian así. And quiere decir sustantivo. Adjectives, como les puse aquí, generalmente lo abrevian así. Adjective. De esta manera, adjective. Para un verb, pues bueno, de esta manera. Si es un adverb, lo abreviarían así, según el diccionario, obviamente. ¿Okay? Bueno, porque es importante saberlo. Digamos que tienen una actividad de Cambridge, por ejemplo. Bueno, posiblemente les pidan que rellenen la información con palabras. Y si ustedes confunden activity con active, son dos palabras, dos categorías diferentes. Uno es un sustantivo y el otro es un adjetivo. La función de ellas obviamente difiere. Un sustantivo, su función es decir los nombres, vaya, los nombres de cosas, de palabras, personas, animales y demás. En una oración, generalmente son los que representan o que van de la mano con los sujetos. En el caso de los adjectives, su función siempre va a ser describir a estos sustantivos. ¿Okay? Con respecto a los verbs, pues bueno, estos son las acciones o actividad más bien sobre
algo que hace el pronombre. Y con respecto a los adverbs, por ejemplo, pues es algo de qué manera sucede algo o de qué manera el verbo se hace. Se hace activamente, discretamente, por mencionar algunos. Entonces, con estos word families, obviamente en una actividad de Cambridge no podrías usar un diccionario. Por eso los preparamos en esta actividad. Reconocer las word families que les voy a adjuntar en el grupo para que ustedes puedan practicar y verlas. ¿Okay? Obviamente también esto es necesario conocer un poco un diccionario que también les voy a compartir si así lo deciden y que nos va a ayudar muchísimo para formar este tipo de palabras. Por eso la importancia, porque en el Cambridge, tipos de Cambridge Test, ustedes les va a probar que pongan la palabra correcta en las opciones. Y puede ser que sea correcto su significado. Sin embargo, en la oración, la función o la descripción que va a usar cada una de ellas, pues obviamente puede ser diferente. O que sea el juego de palabras para que ustedes confundan entre un verbo y un adverbio o un adjetivo. ¿Okay? Para esto les voy a traer actividades relacionadas a esto, donde podríamos, o sobre todo tareas, ¿no? Porque como estamos cortos de tiempo, mejor les voy a dejar actividades donde ustedes puedan usar el diccionario y además tengan que clasificar en word families. O en caso contrario, identificar en las oraciones qué palabras son, qué tipo de palabras son las que yo les ponga, para así hacerlo ameno y traerles, ¿por qué no?, actividades del Cambridge, donde ustedes tendrán que poner en práctica esto. ¿Okay? Bien, vamos a abrir este diccionario que se llama Cambridge Advanced Learners Dictionary en su tercera edición. Vamos a digitar una prueba que les decía que en este caso el adjetivo active, podemos observar que en dicho diccionario nos dice la característica active, pronunciación y adelante nos dice el tipo de palabra, en este caso adjective, y nos dice un sinónimo y abajo nos da la explicación, ¿no? Como todo diccionario. Lo curioso de esto es de que ustedes podrán ver, si le doy en Word Building, tiene exactamente las características que les mencionaba anteriormente. O sea, me va a desglosar las siguientes partes del speech, partes del habla, y nos divide categóricamente nouns, adjectives, verbs y adverbs. Como esta entrada, active, tiene las diferentes partes del habla, nos la pone así. No todos los casos va a ser de igual manera. En algunos casos solamente menciona nouns y adjectives, pero este caso sí nos muestra todos. Dos tipos de nouns, adjectives, todos estos, y verbs. ¿Ok? Y estos serían el word building. Vamos a ver otro ejemplo. No solamente veré active, sino también este otro. Suponiendo entonces que quiero ver interaction, ok, lo selecciono y de igual manera me va a desglosar lo siguiente. A la derecha, interaction, pronunciation, y nos dice aquí que esta palabra es un noun, ok, que puede ser count o non-count, pero bueno, esto es extra. Adicionalmente, lo que son sus definiciones y ejemplos. Vámonos a word building y de igual manera nos muestra, como en el caso anterior, los nouns, adjectives and verbs en este caso. Si prestan atención, aquí no menciona un adverb. ¿Por qué? Porque esta palabra no permite tener un adverb. O podría ser en la forma de li, pero aquí no lo menciona. Bueno, aún así nosotros lo podríamos ver como actively, algo que está de manera activamente. Aquí no lo muestra, pero podríamos buscarlo como actively. Dejen ver si aparece y si no, pues ahí le dejamos. There you go. Actively, que es un adverb, y si le ponemos word building, este pertenece, sí, es un actively, pertenece a otra categoría de familia, en este caso a activity, inactivity, active, inactive, interactive, proactive, activate, actively. A ese tipo de familias pertenece, ¿ok? De alguna manera se relaciona con el anterior y ahí lo tienen con su información respectiva. De eso se trata precisamente esta función, y este diccionario, como ven, nos permite
el poder identificar las diferentes word families, o al menos las más comunes. Les voy a mostrar aquí lo que les adjuntaré. De este lado vienen los word families que viene adjunto en el PDF. Le doy a word families y aquí me muestra lo mismo que ustedes verán. Nos expresa las posibilidades de las palabras. Aquí voy a hacer zoom in para que puedan ver. Ahí está. Por ejemplo, aquí nos dice estos nouns de la familia de ability. Bueno, está disability, inability, de esta misma familia. Verbs de esta familia son enable, disable. Los adjectives, able, unable, disable. Y así sucesivamente me sigo con adverbs. 4 palabras de familias que tenemos. En algunos casos existen las 4. En otras no. ¿Por qué? Porque no hay una traducción o un uso. Y todo esto, por si no lo llegan a encontrar ahí en el diccionario, pues esta es otra manera. Si quieren la lista, pues preferible la lista, ¿no? Si prefieren el diccionario, pues también el diccionario. Por ejemplo, el caso de luck. En el caso de luck, no existe un verbo. ¿Ok? Y eso es normal. A veces no existe un verbo, un adjetivo o un adverbio en alguna de las categorías que hemos visto. En el caso de magic, tampoco existe un verbo para magic. ¿Ok? Sí existe adjectives y adverbs y demás. Y bueno, pues esto es simplemente para complementar lo que les decía en la explicación. Este diccionario lo instalan, es compatible con cualquier máquina que tenga Windows. Parece que en Mac necesitas correr un programa Crossover para que también lo tengan y como referencia. O también sería cuestión de checar en internet algún diccionario para iOS. ¿Ok? Vale. Entonces les adjunto tanto la lista de word families como el diccionario que les va a ayudar muchísimo a hacer este tipo de clasificación.